porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que quiero, y si lo que no quiero, perdón, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que bendiga esta enseñanza. Padre Celestial, Señor, te damos gracias una vez más por estar aquí estudiando su palabra, Dios. Por estar aquí escudriñando las escrituras. Te pedimos que nos abras el entendimiento, que nos ayudes, Señor, a comprender su palabra más y más, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la semana pasada estuvimos enseñando sobre el propósito de la ley, el propósito que traía o que tenía la ley. Y uno de los propósitos que la ley tenía era llevarnos a Cristo, porque la ley nos muestra nuestra culpabilidad, muestra nuestra incapacidad también de salvación propia por nuestros medios. Entonces, de manera que la ley, como dice el apóstol Pablo en Gálatas, ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Ok? Ahora, aunque estamos bajo la gracia, es decir, libre de condenación de la ley, estamos bajo la gracia, estamos libres de la condenación y estamos libres de la culpa esa que tiene la ley sobre nosotros. Ahora, hermanos, la palabra de Dios nos dice, hermanos, que nosotros de igual manera debemos procurar guardar la ley, la palabra de Dios. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4. Ahora voy a explicar esto. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 y versículo 4. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Y la verdad no está en él. Entonces, el haber nacido de nuevo, cuando dice aquí que le conoce, es haberlo conocido a él como su Salvador, debe tratar sí, de guardar la ley. Ahora, no para salvación, aclaramos. Debe tratar de guardar la ley, no para salvación, sino porque es salvo, sino porque es un hijo de Dios. Ahora, vamos a explicar esto sobre la lucha que tiene el cristiano contra el pecado en este capítulo 7 de Romanos. Romanos 7, versículos 1 al 14, vimos que el creyente no está bajo la ley, sino bajo la gracia, es decir, no está bajo la condenación. Ahora estudiaremos cómo el creyente está luchando contra el pecado, y el versículo 14 nos explica a nosotros que la vida del creyente no es ni tampoco va a ser perfecta. Mire conmigo lo que dice la palabra de Dios. Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido ¿a qué? Al pecado.
Sabemos que la ley es espiritual y yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces, la vida del creyente no va a ser perfecta, sin pecado. No hay tal cosa como un cristiano que no va a pecar. Que ya un cristiano, porque ya ahora es cristiano, va a ser perfecto. Eso es falso. Eso no es así. Nadie es perfecto. Pero usted dice, pastor, pero mire, Job dice que era perfecto. Perfecto, ahí habla de maduro. Pero sin embargo, Job maldijo su día. Maldijo su día. Entonces, no es que va a ser perfecto sin pecado. Aquí dice el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual. Así es espiritual. ¿Por qué? Porque busca que el hombre agrade a Dios y haga las cosas que son agradables a Dios. Mas yo soy carnal, dice Pablo. Yo soy carnal, vendido al pecado. Hay gente que dice, bueno, ya ahora somos sin pecado. Hay gente que dice, tú puedes vivir una vida sin pecado. Y una ocasión me encontré a una mujer que me dijo que sí se puede. Yo, ¿cómo se puede? Dice, sí, cuando Cristo salvó a la mujer que estaba en adulterio, le dijo, vete y no peques más. Yo le dije, eso es la voluntad de Dios, que nosotros no pequemos, porque Él no puede decir, a ver, trata. No, Él va a decir, porque Dios es santo. Él dice, sed santo como yo soy santo. Pero sabemos, hermanos, que el pecado está en nosotros. Sabemos que todavía esa naturaleza, y vamos a estudiar, de eso trata este capítulo, vamos a estudiar de que realmente todavía batallamos. Eso es lo que trata esta segunda parte de este capítulo. Entonces, primeramente, hermanos, en la ley no se encuentra el poder de vencer el pecado para el cristiano. Versículos 15 al 16 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Entonces, hermanos, vemos aquí el conflicto entre las dos naturalezas. Las dos naturalezas, ¿sí? ¿Cuáles son las dos naturalezas? Uno, la naturaleza pecaminosa a la imagen de Adán. Adán obtuvo esta naturaleza pecaminosa cuando desobedeció a Dios. Y por consiguiente, todos hemos nacido con esa naturaleza. Note lo que dice Romanos 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dice que la muerte, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, Adán transmitió esa naturaleza pecaminosa, por consiguiente todos hemos traído en este mundo esta naturaleza pecaminosa. Ok, entonces tenemos este conflicto porque uno, tenemos la naturaleza de nuestros padres, la carnal, la naturaleza de Adán, la naturaleza pecaminosa, pero ahora los que hemos recibido a Cristo, los que tenemos a Jesús como nuestro Salvador, hemos recibido de Cristo la naturaleza espiritual. Note lo que dice Gálatas 5:17. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiera. Entonces recibimos la naturaleza espiritual por medio de Cristo cuando nos arrepentimos y aceptamos al Señor como nuestro Salvador. La Biblia dice que el Espíritu Santo ha venido a morar dentro de nosotros y nos ha dado esa nueva naturaleza, y hay un conflicto. Vamos a hablar un poquito de eso más adelante, pero hay un conflicto espiritual entre ambas naturalezas. ¿Cuántas veces nos ha pasado lo que dice el versículo 15?
Léalo una vez más ahí en nuestro pasaje Romanos 7, dice el 15, porque lo que hago, no que, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso que, eso hago. ¿Cuántas veces, hermanos, nos ha pasado a nosotros esto, hermanos? Por ende, hermanos, la ley no tiene poder para justificar ni santificar al hombre, porque dice que él hace no lo que quiere, sino lo que aborrece. Y también nosotros, también usted, también yo, hacemos lo que no le agrada a Dios. Pablo entendió esto. No hago porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. ¿Qué era lo que aborrecía? El pecado. Esa es la actitud que emana de un creyente, de una persona, de una persona que es realmente salva, que es genuina. Aborrece el pecado, no se deleita en el pecado. Aborrece el pecado. Se siente mal, se siente miserable cuando ha pecado. El cristiano, cuando peca, porque el cristiano peca, se siente mal. En cambio, el inconverso, el mundano, aquel que no ha nacido de nuevo, está en su pecado y se deleita en su pecado. Se deleita estando ahí. Pablo explica también que al pecar no hacía lo que quería, sino lo que aborrecía. Versículo 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Pablo explica que él al pecar lo que no quería, eso hacía. La ley dice, has pecado. Entonces Pablo aprueba que está de acuerdo con lo que la ley ha dicho y sabe que ha pecado. Si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Él nada más está reconociendo que lo que no quería y lo hacía, él decía, la ley es buena. La ley es buena. Muy por el contrario, el pensamiento que tiene la persona que no ha, como dije, no ha nacido de nuevo, se justifica en su pecado. Se disculpa en su pecado. Se disculpa en su pecado, se disculpa en lo que realmente no agrada a Dios. Versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en ¿quién? En mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, el cristiano todavía tiene la carne. ¿Qué es la carne? Es el deseo a pecar. Todavía tiene esta batalla. Recuerda el ejemplo que le di con aquella señora que una vez testificando, ella me dijo que uno puede vivir sin pecar. Y yo le dije, eso es imposible. La Biblia dice que Pablo nada más decía, yo sé que en mi carne no mora el bien. ¿Qué quiere decir eso? Está diciendo que es imposible. Entonces, hermanos, no hay tal cosa como que el creyente ya no peca. Decía el versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, note lo que dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora ¿qué cosa? El bien. La carne está hablando, hermanos, uno, en el término del pecado que hay en nosotros, y dos, en simple y sencillamente en la descendencia física que está en nosotros, en nuestro proceder, en nuestro yo.
Note, hermanos, que es imposible confiar en la carne para tratar de agradar a Dios y cumplir la ley. Note lo que decía el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 3. No debemos confiar en la carne. Versículo 3 dice, Filipenses 3, versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en ¿qué? En la carne. La carne no puede agradar a Dios. La carne no puede agradar a Dios. Entonces es imposible que nosotros en nuestra carne podamos cumplir 100% con los mandamientos. La Biblia dice en Santiago 2, versículo 10. Vaya conmigo, por favor, a Santiago 2, versículo 10. Dice así: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, dice la Biblia, se hace culpable de todos. No podemos guardar toda la ley. No hay nadie que pueda, no podemos confiar entonces en la carne. Porque sabe que, hermanos, si confiamos en la carne, vamos a ver el resultado ahí en el versículo 18 y versículo 19. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Hay algunos que dicen, pastor, pero la ley está viva. Sí, pero en mi carne no, mi carne está muerta en pecados. La carne del ser humano está muerta espiritualmente. No puede agradar a Dios, simple y sencillamente no lo puede. Dice que no hay que confiar en la carne. El creyente, la única persona que tiene esta lucha, la única persona que tiene esta lucha espiritual entre agradar a Dios y agradar su carne, es el que es salvo, es el que es creyente. Los inconversos solo tienen la carne, solo piensan en las cosas de esta vida. El nuevo nacimiento, que es el que nos ha dado a nosotros la regeneración en el espíritu. Por eso tenemos esta lucha nosotros en nosotros. El nuevo hombre habla de lo espiritual. La vieja naturaleza es la carne. Son términos similares, ¿verdad? En la Biblia, la carne, habla de esa antigua vida de pecado. El nuevo hombre es ese hombre espiritual que está en nosotros. Ahora, el nuevo hombre, lo espiritual, debe buscar agradar a Dios. Debe buscar agradar a Dios. Nota el versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino ¿quién? El pecado que mora en mí. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, cuando está diciendo, y si hago lo que no quiero, está hablando del ser espiritual. Ya no lo hago yo, ya no lo hace el espíritu, sino el pecado que mora en mí, que está dentro de nosotros. Versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. La ley de Dios nos ayuda no nos ayuda, a vencer la naturaleza vieja y pecaminosa. La ley de Dios no nos ayuda a nosotros a poder vencer la naturaleza. Ese fue el error de los judíos, que ellos pensaban, y aún dentro del cristianismo, pensaban que los judaizantes pensaban que podían hacer a los creyentes agradar a Dios por medio de la ley. Y Pablo está explicando, esto no es posible. ¿Por qué? Porque el hombre carnal que está en nosotros, la ley no puede agradar a Dios. Entonces, ¿cómo hace? Nota el versículo
22 al 23, porque según el hombre interior me deleito en la ley de ¿quién? De Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? La ley de Dios es los mandamientos. El hombre, el creyente, no puede simple y sencillamente cumplir con esos mandamientos. Versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros. Veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. ¿Cuál es la ley de mis miembros? Es simple y sencillamente el pecado, el mal que está en nosotros. Nota una vez más el versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el pecado está en mí. ¿Cuál es la ley del pecado? El mal que está en nosotros. Esa es una ley. Nacimos con esa naturaleza. Esa es una ley. Y no hay nadie excepto el Señor Jesucristo que no tenga esa naturaleza. Todos tenemos esto, porque todos somos descendientes de Adán. Por eso es una ley, porque nacimos o somos descendientes de Adán. No es que es otra ley, es la ley del pecado. Todos nacimos bajo pecado, el mal que está en nosotros. Ahora la ley de mi mente, versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente. Ahora, aquí está hablando, ¿de qué está hablando aquí la ley de mi mente? Otra vez, esto solamente es para los salvos. El versículo 23, esta ley de mi mente. ¿Cuál es la ley de mi mente? Vuelva una vez más a Gálatas 5, 17. Gálatas 5, 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis ¿qué cosa? Lo que quisiere. La ley de mi mente es esa lucha espiritual que tenemos en la mente por pecar o no pecar. Esa es la ley de la mente, la nueva naturaleza que tiene el cristiano, que choca contra la ley, contra la naturaleza pecaminosa, lo que vimos anteriormente. Y luego la ley en mis miembros, versículo 23, la última parte, dice, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Vaya Romanos 6, 13, la ley en los miembros, es el uso de los miembros para el pecado. Romanos 6, 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros, ¿a qué cosa? Al pecado como instrumentos de iniquidad, sino como ni tampoco presentéis, vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces habla aquí de lo bueno y lo malo, el uso de nuestros miembros para lo bueno y lo malo. Entonces, hermanos, él reconoce lo que Pablo aquí está diciendo, es que el pecado que ataca lo carnal, la ley, del pecado que ataca lo carnal, la ley en sus miembros, se opone a lo espiritual, a la ley de su mente. Y Pablo escribe esto y dice una cosa: no hay tal cosa como un cristiano que no, lo que está diciendo, no hay un cristiano que no peque, todos pecamos. Versículo 24, él exclama: miserable de mí. Y pregunta: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso se refiere, mi hermano, a que ya uno no puede luchar, hermanos, en sí mismo para vencer. Y él está diciendo: ¿quién me librará? Pregunta: ¿quién me librará? Qué bueno que el versículo no termina ahí, porque dice, hermanos, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Está diciendo simple y sencillamente: estoy vencido. En mi carne estoy vencido, no puedo contra el pecado. Pero dice: gracias a Dios, versículo 25. ¿Por quién? Por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. La respuesta es: gracias a
el Señor Jesucristo. Vaya por favor a 1 Corintios 15, 47, 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién nos da la victoria? Jesucristo nos da la victoria. Nos da el poder para vencer. Nos da a nosotros la victoria a través del Espíritu Santo, a través de su palabra, a través, hermanos, del consuelo y la fortaleza que recibimos de Él, el ánimo que recibimos de Él para salir. También nos da la victoria porque Él, dice la Biblia, hermanos, que Él no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podamos estar firmes. Por eso que la victoria está en Cristo. Nos da el Espíritu Santo, la manera para que nosotros podamos vencer simple y sencillamente la carne que está en nosotros es con la ayuda del Espíritu Santo. La carne del cristiano no mora el bien. Para tener una vida en santidad necesitamos su ayuda, la ayuda de Cristo. Vaya conmigo por favor a Mateo 11, versículo 28. Este versículo a veces se usa para diferentes problemas, pero más bien es hermanos, para decirnos que Él nos quita la carga del pecado. Note el versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré ¿qué? Descansar. Entonces, hermanos, la única forma en que nosotros podamos vencer es por medio de Cristo. Por medio de Cristo. Pero para eso, hermanos, hay que estar dispuesto a tomar el paso que nos anima el apóstol Pablo allá en Gálatas 2, versículo 20. Note lo que dice Gálatas 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente, ¿qué cosa? Crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué está diciendo? Cristo dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Simple y sencillamente, entregarnos al Espíritu, entregarnos a Cristo, a dejar que Cristo sea el que reine en nuestros corazones para poder vencer el pecado. Vimos en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4, que el que dice que le conoce debe guardar sus mandamientos. Pero ya no es en nuestra fuerza ni en nuestra carne. No es nuestra fuerza ni en nuestra carne, sino es en Cristo. ¿Y cómo se obtiene guardar sus mandamientos? Simple y sencillamente es someternos a Cristo, rendir nuestra voluntad a Él y que Él tome el control de nuestras vidas. Y sin lugar a dudas, siempre va a haber algo en nosotros, pero dice gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que nos da la victoria. La próxima semana vamos a estar estudiando sobre el poder de la santificación, y qué nos quita esto de la culpa del pecado que está en nosotros, cómo Dios nos quita de la culpa del pecado que está en nosotros. Pablo está recordando en el capítulo 7 que el pecado mora en él, en su carne. Ahora vamos a ver, una vez que nosotros pecamos, cómo Dios nos ayuda a nosotros a quitar esa sensación y sentimiento de culpa que hay en nosotros.
por hacer algo que no agrada a Dios. Vamos a aprender nuestro versículo de memoria, Romanos 7:25. Vamos a decirlo todos. Romanos 7:25. Gracias doy a Dios por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Una vez más, Romanos 7:25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Otra vez, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Ahora la segunda parte. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Otra vez. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. La última parte. Mas con la carne a la ley del pecado. Mas con la carne a la ley del pecado. Mas con la carne a la ley del pecado. Ahora vamos a decirlo todos en un solo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Una vez más. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Romanos 7:25. Una vez más, ya por último. Romanos 7:25 dice así. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Romanos 7:25. Esperamos que lo pueda aprender y pueda disfrutarlo, nada más meditando en esa tremenda verdad. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por su palabra, gracias te damos por este pasaje tan hermoso. Esta escritura, Señor, que nos alienta, Señor, a pesar de que te fallamos, a tu palabra nos dice, Señor, que tenemos la victoria. Cuando el pecado nos asedia, nos acorrala, Señor, que tú nos das la victoria, Señor. Gracias por este tiempo. Bendiga a cada uno de mis hermanos. Esperamos que la clase sea de edificación y de ayuda para cada uno, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.